bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Juan Briones, consultor en gestión pública, y le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Juan? Mirta, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema muy importante, los roles del Estado y los sistemas de participación. Siempre invitamos a este espacio a que el ciudadano se empodere, o hay que empoderar al ciudadano, ¿no?, para que ejerza su participación política, que no es solamente frente a un proceso electoral, ¿no?, o como autoridad, sino como ciudadanos. Cuéntanos, por favor, cuál es tu visión sobre este escenario. Ok. El ciudadano y el Estado tienen roles, digamos, complementarios, a veces antagónicos, lo estamos viendo en estos días, ¿correcto? Sí. O sea, el ciudadano, el concepto de ciudadano proviene del derecho, ¿no? Y el Estado proviene del jus imperium, ¿no? O sea, el Estado ejerce poder, ¿ok? Y el ciudadano tiene derechos, ¿ok? El concepto de ciudadano básicamente proviene del derecho, ¿ok? Y se genera una dinámica interesante, ¿okay? Lo ideal es que esta dinámica se compatibilice Estado con ciudadano, que el Estado esté satisfecho con los ciudadanos y los ciudadanos satisfechos con el Estado. Claro, que hay una verdadera dinámica. Correcto. ¿No? Entonces, en el sector privado, los que manejan en el sector privado siempre hacen la segmentación de mercado, los distintos públicos objetivos, porque saben bien que sus públicos no son iguales, ¿no? Una cosa es un público adulto, joven, de un lugar, de otro, en fin, o sea, tiene distintos tipos de necesidades. Con el ciudadano ocurre exactamente lo mismo. El ciudadano hay distintos tipos de ciudadanos, y no solamente distintos tipos de ciudadanos, sino distintas situaciones del ciudadano. Y eso es lo que quiero explicarte. El Estado tiene la preocupación de los servicios públicos. Frente a los servicios públicos, el ciudadano es un usuario. ¿Okay? Desde educación, salud, telefonía, transporte público, en fin. O sea, los servicios públicos, sean del Estado o sean privados, son servicios que van hacia el ciudadano. Y el ciudadano los evalúa. Se siente contento o no, o satisfecho o no con ese servicio público. Pero el ciudadano, además de ser un usuario, en algunas situaciones, por ejemplo, en situaciones de friaje, en situaciones de terremotos, de desastres, ¿no?, o incluso en situaciones de pobreza extrema, aparecen lo que se llaman los programas sociales o los programas de emergencia, que ya no van hacia el bienestar general de la población, sino enfocados a un grupo específico. La población vulnerable, ¿no? Sí, o a una población específica que está pasando un momento, una situación específica, ¿no? No hay un carácter de sostenibilidad, entonces, correcto, necesariamente. O sea, no es lo mismo brindar educación que atender el friaje en Puno. Claro. ¿Correcto? Porque estamos hablando de un grupo de personas muy específicas durante un periodo de tiempo. Pero bueno, que se repite igual año a año. Correcto. El servicio público entonces sí sería la prevención, ¿correcto? Pero la atención sería ya muy específica. Frente a un servicio público, el ciudadano es un usuario. Frente a un programa de emergencia, es un beneficiario. ¿Okay? Una vez que termina su condición, termina y listo. Otro rol que tiene el Estado es el ser las autoridades administrativas, ¿no? La regulación, frente a lo cual el ciudadano es un administrado. Cuando vamos a sacar un DNI, cuando vamos a pedir una licencia de funcionamiento, cuando tramitamos cualquier tipo de autorización, entonces lo hacemos en el marco de una regulación. Cuando pedimos permiso para utilizar los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos como administrados. Frente a las autoridades administrativas. ¿Qué autoridades administrativas existen? Por ejemplo, Servicio Forestal, ¿no? Que da autorizaciones, SENASA, migraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es otro tipo de rol. Hasta aquí lo que voy tratando de decir es que no todas las entidades públicas tienen el mismo rol frente al ciudadano. Hay entidades especializadas en brindar los servicios públicos. No, claro, y el ciudadano cambia su condición también, correcto, según con qué entidad se relaciona. Correcto, ¿no? Y sus necesidades, ¿no es cierto? Igualmente tenemos el tema de contribuciones, ¿no? O sea, el ciudadano es un contribuyente frente al Estado cuando tiene que pagar impuestos, y el Estado es un recaudador.
Y el tema de defensa, por ejemplo, es cuando existe el sentimiento de connacionalidad, ¿no? La defensa no es un servicio público. Muchas veces se confunde defensa con seguridad ciudadana. La policía brinda un servicio público. Las Fuerzas Armadas brindan, organizan la defensa, que es distinto. O sea, al final de cuentas, hablamos de defensa cuando hay un problema que genera un sentimiento de connacionalidad, de solidaridad entre la población, y surge la defensa. Y por último, y el tema era quizás el tema que más interesante era en este caso, era los sistemas de participación del Estado, ¿no? Ahí estamos. Donde normalmente el ciudadano se le conoce como elector, ¿ok? Pero el elector como concepto es un término válido, legal, pero limitado en este momento, ¿no es cierto? Significa que el ciudadano solo participa o solo decide cuando hay votaciones. ¿Y qué pasa el resto del tiempo? O sea, ¿qué sucede con ese ciudadano mientras no hay procesos electorales? O sea, no decide, no participa, no opina. ¿Cuál es esa forma del ciudadano expresar su opinión? Es cierto que las leyes, la Constitución y las leyes permiten presentar el referéndum, iniciativas de modificación constitucional, hablan del presupuesto participativo, y en fin, sí es cierto que hay muchas formas de que el ciudadano pueda participar, ¿correcto? Mi pregunta es, ¿quién es el ente rector de la participación ciudadana? No existe. Claro. ¿Ok? Y eso me llamó mucho la atención cuando hacía el análisis de las entidades públicas que me ha tocado, con las que me ha tocado trabajar, y veía que en muchos sistemas siempre hay un ente rector, que es el que se adelanta un poco a lo que va. En el caso de la participación, en el caso del ciudadano que participa, existe el sistema de elecciones, donde está el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, ¿no es cierto? Pero a nivel de participación, ¿cuál es el organismo que prevé, que se adelanta, que proyecta el Estado respecto a la participación? Hay una reflexión aquí muy interesante, ¿no? Porque sin duda, como lo dije al inicio de la entrevista, en este espacio siempre promovemos la participación política de los peruanos en general, ¿no? Pero, claro, no hay un absoluto responsable seguramente de promoverla. Sin duda hay muchos esfuerzos, ¿no? Por muchos lados, entidades públicas que lo hacen, ¿no? Organizaciones políticas que deben hacerlo también a su vez, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Yo no sé si usted ha podido evaluar un poco también cómo se ha ido avanzando en esto, ¿no? Si hay quizá más esfuerzos que hace algunos años. Muchísimo. No, a ver, lo que tenemos que ser conscientes es que el Estado siempre evoluciona, ¿ok? Desde el año, de los años 90, de la Constitución del 93 en adelante, hemos tenido grandes avances y cada gobierno ha dejado, o sea, cada periodo ha dejado distintos avances. O sea, la Constitución del 93 definitivamente es una gran construcción a nivel de participación, ¿no? En la Constitución del 93 recién aparece el concepto de referéndum, por ejemplo, ¿no? Y el sistema electoral también. En el 2008 tuvimos los decretos legislativos para la firma del TLC, que también permitieron toda una normatividad para avanzar. Luego vinieron el tema de la simplificación y la modernización del Estado. Es decir, hay un Estado que va avanzando, pero también es cierto... que quiere incorporar al ciudadano... Correcto, pero un ciudadano que también, como le cambian las cosas, como van cambiando las condiciones, entonces también va cambiando. O sea, hoy en día, a mí me gusta el siguiente ejemplo. En los años 90, seguramente tú no recuerdas, aparece el celular. El celular era un producto, digamos, muy particular. O sea, solamente aquellos que tenían cierto poder adquisitivo tenían un celular. No se podía pensar en el celular como un servicio público. Hoy en día, el uso del móvil es un servicio público. Claro. Bueno, la banda ancha, ¿no? Correcto. Es decir, la conectividad. Hay un cambio. Hoy en día, a través del móvil, el ciudadano está mucho más informado, está interconectado. No solamente está informado, sino está interconectado. Intercambio de información. Digamos, de manera real e inmediata. Y el propósito que tiene el Ejecutivo de reducir la brecha digital también, ¿no? Correcto. Entonces, hay un ciudadano que evoluciona, ¿ok? Y evoluciona y espera que ese Estado evolucione con él, ¿no? Entonces,
la pregunta es, ¿las instituciones del Estado están en condiciones de ir percibiendo esos cambios del ciudadano? Y regresamos al punto número 1, ¿no? Lo que usted mencionaba sobre la visión que hay que tener del ciudadano, ¿no? Sí. Y no es una única visión, porque el Perú tiene muchísimas realidades. Correcto. ¿No? Y perfiles, así como hacía la comparación con el ámbito privado, y cómo en el ámbito privado pues sí hay esa segmentización, ¿no? Por edad, por género. Correcto. Sí. ¿Y más? Sí. Eso, por ejemplo, es interesante en estas elecciones, ¿no? ¿Cuánto un alcalde de Lima, por ejemplo, es capaz de distinguir los distintos tipos de ciudadanos de cada zona? ¿No? Claro. Y no hablo solamente de las obras, ¿no? Sino hablo de los perfiles de cada tipo de ciudadano. Bueno, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, señor Briones, con esta reflexión que sin duda es importante, ¿no? Tanto para recordarle a nuestras autoridades cuál es el rol que desempeñan al Estado, ¿no? Que son ellos finalmente quienes lo administran, y también al ciudadano, ¿no? Sus derechos y esa visión mucho más completa del elector, que en ese momento se vive con más fuerza que nunca, porque estamos a días nada más de un nuevo proceso electoral, pero luego de las elecciones es que viene lo más importante. Correcto. ¿No? Más allá de un elector, el ciudadano es un participante, ¿no? Ajá. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con Juan Briones, consultor en gestión pública, cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.